Bueno, muy buenas tardes, Mariano Sigman, bienvenido a Proyecto 77. Muchas gracias por participar. A vos, un placer y un gusto estar acá. Estoy muy contento de tenerlo, Mariano, que es un referente de pensar, como dice, las preguntas sobre la naturaleza humana, ¿no? Que a veces terminan en libros, charlas, arte, música, documentales, pero decía un referente sobre todo del mundo de la neurociencia y alguien que ayuda a pensar mucho estos temas con una enorme trayectoria, así que me pone muy contento, me marcó mucho el libro El poder de las palabras, los muchos temas para conversar, así que de vuelta gracias y por ahí arrancar con esa primera pregunta de cómo empezó tu relación con la neurociencia y con el cerebro en particular. Estas historias, viste, siempre uno las inventa retrospectivamente, creo. Es como cuando te vas a algún lugar, después te preguntan por qué fuiste ahí y uno cuenta una historia que en realidad no fue la razón por la cual uno se fue, sino la historia que uno se construyó sobre eso. Pero yo creo que yo siempre viví en una mezcla de gustos entre, por un lado, la ciencia como ejercicio de pensamiento, quiero decir, como pensamiento analítico, como forma de experimentar, como forma de indagar la realidad. Y no con las excepciones tradicionales de la ciencia, que es la ciencia aplicada, no sé, a la física, a la química, a lo mejor a la biología. A mí siempre me interesó más las preguntas justamente de lo humano, pero que en el mundo y en Argentina, pero en el mundo en general estaban un poco disociadas del ejercicio científico. Justo el otro día me compré un libro de Ortega y Gasset. Es toda una historia hermosa porque es de la famosa revista Occidente que él publicaba. Y el libro es un libro de 1958, publicado en la Argentina, porque en España él no podía publicar los libros, entonces está publicado en Buenos Aires. Eh, y es una tesis sobre el pensamiento humano. Lo leí hace una semana justo, pero dije, mirá cómo se repiten las historias. El capítulo 7 es el álgebra como manera de pensar, en un libro de Ortega y Gasset, que yo no hubiese esperado como en un humanista justamente que tenga este abordaje, de decir, bueno, cómo estructurar el pensamiento de una manera algebraica. Yo creo que ahí andaba yo, en ese lugar en el cual ya anduvo Ortega y Gasset, que yo ni sabía que había andado hasta hace muy poquito, y tantos otros, Leibniz y muchos otros, digo, tan grandes y tan famosos, de tratar de pensar analíticamente sobre el pensamiento humano. Y ese camino fue el que eventualmente, antes de que la neurociencia un poco estallase de moda, te diría, eh, me llevó a la neurociencia como una conjunción de esas pasiones o de esos intereses o de esas miradas de la vida que yo tenía. Yo me anoté, de hecho, empecé a estudiar economía, lo dejé en el ciclo básico, o sea, hice un cuatrimestre y me anoté en matemática y en física, hice dos carreras, pero las hice sabiendo que no iba a hacer ninguna de ellas, que iba a dedicarme a algo que tuviese que ver con la psicología experimental o la neurociencia, pero ese era el camino razonable que yo encontré en ese momento para hacer lo que quería. ¿Y qué preguntas dominaban tu cabeza en ese momento, en el arranque de ese camino? Yo creo que cuando empecé, de hecho, además yo empecé en neurociencia sin tener idea del todo de qué se trataba. A mí me fascinaba, diría, la emergencia del pensamiento como ente, es decir, la pregunta de, así como en otro momento podía fascinarle a algunos biólogos, sobre todo, o pensás en Darwin y eso es la emergencia de la vida a partir de la materia. Son como estas preguntas que son como profundamente misteriosas, que de hecho siguen siendo preguntas vigentes, es decir, hoy seguimos en un mar de desconocimiento. Pero la pregunta en última instancia de cómo emerge la conciencia, cómo emerge el pensamiento, qué significa ser un ente sintiente, en últimamente, qué es lo que somos, y cómo, si eso es acaso simplemente átomos jugando y haciendo cosas extraordinarias, o si hace falta invocar algo más, esas preguntas sobre digamos, la naturaleza filosófica del pensamiento humano. Anda, viste, pero es como todo, empezás desde cosas muy grandes que son las preguntas que te imantan un poco. Y yo tuve suerte, yo estaba terminando la carrera de física, vino un gran físico argentino, se llama Marcelo Mañasco. eh, Él era muy amigo del que era mi director de tesis, se llama Gabriel Mindlin, a quien le tengo un enorme cariño. Eh, y Marcelo acaba de mudarse a un centro que habían hecho en un instituto que se llama en la Universidad Rockefeller,
que yo ni siquiera sabía que existía. De hecho, la mayoría de gente no sabe que existe y piensa que es el Rockefeller Center. La Universidad de Rockefeller es un lugar que debe tener, como te diga, 75 profesores, de los cuales cuando yo fui 20 eran premios Nobel o 15. O sea, tiene una densidad de premios Nobel descomunales, muy chiquita, y era un espacio de una enorme libertad. Era como un espacio renacentista, en primer lugar por su constitución humana. Había gente de todos lados, gente que venían todos un poco a, a- a subir y bajar la montaña. Digo, siguiendo tu metáfora, iban ahí como y sin saber del todo qué se iban a encontrar, pero venían como un poco con esa osadía, también esa cosa propia de la juventud, pero en un lugar de una expresión intelectual como muy intrépida y también rodeada de una cosa bastante humanista. Entonces me encontré como en un lugar, de repente me sentía que estaba, no sé, en Florencia en el siglo XVII. ¿Cuánto duró esa Eh, experiencia? y esos fueron 4 o 5 años que para mí fue un caldo de cultivo extraordinario por todo lo que pasó. O sea, por mis compañeros de ruta, mis compañeros de doctorado, creo que una cantidad de cosas que conforman las libertades, que primero es su acepción más natural, que es el que nadie te obligue a hacer, pero nadie genuinamente, digamos, que tengas una verdadera libertad, pero después por la que suele ignorarse más, que es además tener las herramientas y los recursos para poder ejercer esa libertad. Es decir, no era solo que te dejaban, mira, anda para vos donde vos quieras, otra vez con la anécdota, la metáfora de la montaña, sino que te daban equipamiento, te daban herramientas y te preparaban un poco como para que vos puedas elegir el camino que querías elegir en el mundo del desarrollo intelectual. Y para mí fue como una experiencia, eh, no sé, muy emblemática en mi vida. Me agarraba entre los 24 y los 28 años, en una Nueva York además muy efervescente en todo sentido. Y bueno, eh, me acordaba cuando Magnus Carlsen, el campeón del mundo de ajedrez, salió campeón del mundo, se acercó Gary Kasparov y le dijo, lo siento mucho, acabas de pasar el mejor día de tu vida. Le dijo él que había sido campeón de. O sea, te queda una vara muy alta, te queda una vara. Son estas experiencias memorables de la juventud que dejan efectivamente como una impronta tan grande que después uno vive nostálgico de. Yo me iba acomodando bien, tampoco es que fue algo tan. Pero para mí fue una experiencia, en términos formativos de vida y de escuela de pensamiento, creo que tuve mucha suerte. Creo que caí justo en el lugar correcto, en el momento correcto y que eso me dio un ímpetu muy grande. Me gusta usar la imagen, ya que traes lo de la montaña, del campamento base, ¿no? Como en algún punto son necesarios esos caldos de cultivo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en tu experiencia, ese valor de lo grupal y el valor de un espacio de libertad, de confianza, de herramientas, de encuentro para poder seguir tu camino? Sí, está bueno, el campamento base es una linda metáfora. Primero por esa cosa. Lo que vos decís, que es digamos, estar rodeado de gente que de repente se lanza uno, se lanza el otro y se van preparando. Y así era un poco cómo funcionaba mi vida en esos años. También había una cosa muy inmersiva que también pasa en el campamento base, que supongo que pasa en ciertas experiencias de la vida. Nosotros vivíamos para eso. Si lo mirás retrospectivamente, era todo un poco tramposo también. Yo te lo conté toda la versión buena, pero nosotros vivíamos. Yo tenía un departamento que era el departamento de la universidad, que era un departamento que miraba al Queensboro Bridge, que es el puente grande que cruza Queens, el de Spider-Man. O sea, tenía un ventanal enorme que daba a ese puente. Arriba y abajo habían amigos, al lado habían amigos, pero estaba a 50 metros del laboratorio. Teníamos un puente que nos llevaba a las 3 de la mañana. De repente se nos ocurrió una idea, íbamos y hacíamos el experimento. Teníamos los materiales y los recursos para hacerlo. Me acuerdo con un amigo Leopoldo Petreanu que un día se nos ocurrió una idea a las 3 de la mañana y dijimos, vamos a hacerla, digamos. Estábamos en esa en la cual no tenías ninguna inercia en el proceso de composición. ¿Viste? A veces vos tenés una idea y decís, bueno, tengo que esperar por lo menos que salga el sol al día siguiente. Y el campamento base tiene esa idea de que estás listo para salir cuando amaina el clima, cuando vos estás siempre listo para salir, ¿no? Entonces, creo que esa es una idea también que es piola. Hoy es una idea muy cuestionada, ¿no? Yo lo pienso porque nosotros también vivíamos para eso, o sea, realmente, o sea, como, es decir, yo tenía vida, la pasé bien, salí, pero laburábamos como unos condenados, muchísimo, horas, días, noche, no teníamos jornadas, y eso creo que sería algo que hoy como que estaría puesto mucho más en duda, ¿no? Como esa, bueno, no lo sé, a lo mejor no es así, pero en ese momento estábamos tan embebidos en la pasión de lo que hacíamos que, que,
que creo que éramos un poco ciegos al resto de circunstancias. Y la otra Claro. cosa que me parece interesante del campo base, que nunca había pensado, que vos lo trajiste recién, es la idea de romper algo muy grande en etapas más cortas, ¿no? O sea, llegar al primer campamento, al segundo, al tercero, después cuando te queda, al final es un sprint, ¿no? Y estos años también tenían esa idea de que si a vos te largaban 5 años y te decían, bueno, armá esto, es un poco abrumador el proyecto y no tenés cómo salir. Y entonces también estaban estas estructuras, que de hecho estaban como estructuras que formaban parte de la currícula, digamos. De a los 2 años tenías que haber terminado algo, a los 3 años, a los 4 años, metas intermedias, digamos. Que te ¿Eso ¿Y lo te permitían manejaba ir. tu manejaba un mentor, mentor, digamos? digamos? Era Sí, te lo el... manejaba un mentor, había una cantidad de estructuras que te protegen. Estoy diciendo algo que es como bastante clásico de la academia también, Ujú. digamos. Pero justamente el doctorado es una etapa aún al día de hoy interesante porque es un espacio que no se repite nunca, en el que tenés 5 años de una enorme libertad y en el cual justamente podés darte el lujo de hacerte preguntas que requieren esos tiempos. Después, cuando uno pasa el doctorado, estás apremiado por circunstancias coyunturales, tenés que conseguir trabajos, aplicar a concursos, ganar subsidios, una cantidad de circunstancias que no te permiten pasar 5 años incubando algo. Y la estructura académica todavía tiene eso de un doctorado en el que tenés 5 años, en el cual la idea es que vos sobre un tema tenés que ser el que más sabe del mundo sobre eso, ¿no? Y esa transformación que vos venís o uno viene de una academia muy curricular, que creo que es como la base intuitiva de cómo funciona casi toda la escolaridad y la educación hoy, es que vos absorbés conocimiento de gente que sabe más sobre algo, de repente pasás a una idea más fundacional del conocimiento, que es, bueno, vos tenés que acuñar y transformar y amoldar ese propio conocimiento que en parte adquirís y que en parte vos construís. Y el doctorado para mí es como, no sé cómo caímos en todo esto que estamos charlando, de repente una especie de oda de cinco Sí. años, pero bueno, es un espacio de libertad que a lo mejor, la razón que creo que esto es interesante es que eso fuera del ámbito académico no ocurre, ¿no? Es decir, no hay Claro, espacios en el ámbito corporativo donde ese tipo de circunstancias se dan y a lo mejor sería saludable que existan. Es que para mí lo interesante es esto de la búsqueda de entender cuáles son esas condiciones óptimas para interactuar, para rendir en el sentido no de productividad, sino de aporte colectivo, si se quiere, ¿no? Y si uno mira la formación, es medio desconcertante, porque en ciertas disciplinas de alto rendimiento el humano se mantiene una estructura a lo largo de toda la carrera o la actividad, pero en muchas otras esto se restringe a lo sumo hasta el doctorado y después te sueltan a la vida y careces de todo eso. Entonces, o una de dos, o no es tan relevante lo que pasó en ese momento, o lo es y estás con una patarrenga en un punto, ¿no? O sea en la tarea que hagas, ¿por qué solo te dedicas a pensar y a crear y demás en un momento de la vida, ¿no? Sí, no, y puedes verlo al revés, digamos, la etapa posterior, no solo como manera de aprender, había una charla de un cirujano, vos debes conocerla, una charla en TED, no me acuerdo ni de quién era, pero la idea estaba bien y es bastante clara, es como que hay ciertas disciplinas en las cuales es bastante claro que vos nunca dejás de entrenarte con alguien para mejorar. El ejemplo más claro es el deporte, digamos. ujú. Federer, por más de que sea el mejor tenista del mundo, entrena con alguien. Y al principio uno lo piensa paradójicamente, ¿cómo puede ser que Federer entrene con alguien si es el mejor, digamos? ¿Quién entrena a Federer, digamos? Pero hay alguien que encuentra y que logra que él saque lo mejor de sí, que le hace de sparring, que además que puede ser mejor que él en ciertas facetas del juego donde él no es necesariamente el mejor. Pero, por ejemplo, los cirujanos no hacen eso. Si un cirujano no entrena cirugía con un entrenador que le revisa, que se fija qué golpes son los que peor tiene y cuáles pueden mejorar. En general, tampoco lo hace un abogado, ni lo hace un juez, ni lo hace un político, ni lo hace. Entonces, hay una idea también de otro elemento que forma parte como de la praxis central del desempeño humano, que es entrenar. Y hay una cosa que es interesante porque hay la gente que estudió, ahora siendo ya más como el corazón de la neurociencia cognitiva, hay un tipo que se llama Erickson, muy Ujú. famoso, muy famoso, que estudió como el desempeño humano en un montón de áreas, ¿no? Pero áreas que van desde tocar el violín hasta lectura, hasta deportes.
y estudió desde cómo se desarrollan los grandes genios, dónde terminan, cómo avanzan, las curvas de evolución, cientos de datos, una especie de observatorio universal del desempeño humano. El tipo sacó como dos grandes conclusiones. La primera es que tenemos una idea muy equivocada del talento. Es decir, que cuando vos ves un pibe de estos que son pibes fenomenales, Messi, digamos, vos ves un video de Messi a los 8 años y dices, Messi eh, ya a los 8 años era increíble, pero lo que la gente se olvida es que Messi a los 8 años había jugado más al fútbol que los 300 que podemos juntarnos acá alrededor, todos juntos, digamos, porque Messi de chiquito jugaba al fútbol. Probablemente tenía alguna habilidad que lo lleva a eso, pero después uno tiende a subestimar cuánto tiempo pasa esa gente, y lo mismo cuando lo pensás en los grandes talentos del piano, o los grandes ajedrecistas, estos son los genios ajedrecistas a los 11 Práctica, años práctica, práctica, claro. si contás cuántas horas pasaron, pasaron mucho más. Entonces, el tipo tenía la idea de esto, lo que llama práctica deliberada, ¿no? Que es como el corazón. Y la práctica, lo que él llama práctica deliberada, justamente no es ejercer una profesión, sino entrenarla. Esa es la diferencia clave. Entonces, por ejemplo, una cosa es jugar al tenis y otra cosa es entrenar tenis. Una cosa es correr incluso, otra cosa es hacer series, entrenar, hacer el protocolo que vos tengas que hacer, ir al límite de tu performance cerca del punto de sufrimiento en el cual estás realmente mejorando. Y hay un montón, lo que él mostraba es que en cualquiera de estas disciplinas, el ejemplo más claro, por ejemplo, es escribir a máquina, ¿no? A máquina en el teclado de la computadora, digamos, donde uno mejora, y hay un punto en el cual te estancás. Es decir, ya uno tiene una velocidad de escritura que es la que mantenés durante toda tu vida, y la sensación que uno tiene es que esa es como el máximo al cual una persona puede llegar. Y lo que el tipo muestra es que eso nunca es el máximo. Si vos en ese punto no ejercés lo que tenés que hacer, sino que lo entrenás, eso significa trabajar las transiciones de letras difíciles repetitivamente para mejorar esa transición, hacer el ejercicio de tipear una palabra, volver una más rápida, mirar arriba, mirar abajo, en fin, en la academia, ir a la academia Pitman, digamos. Entonces mejorás. Y por supuesto hay un límite después, hay límites que sí es el límite esencial, pero ese límite esencial en general llegan como los grandes, digamos, los olímpicos, digamos, llegan a un límite en el que ya no pueden mejorar más. Pero el resto de nosotros, aún en nuestros oficios, nos estancamos en un lugar que es lo que él lo llama el umbral ok a eso, que es el umbral en el cual la inversión que vos tenés que hacer para mejorar es mayor que el rédito que tenés por haber mejorado, que es lo que justamente no tienen los atletas. Pero muchas veces eso está calibrado erróneamente porque uno no tiene una idea de que puede mejorar y uno no tiene una idea de cuánto ganaría si uno entrenaría. Claro, pensás que no, el talento, no, no soy bueno en esto, no, ¿no? Como Yo ya empieza no puedo la... hacerlo, yo ya lo hago lo mejor, o ya está, ya. Y eso pasa en todos los dominios, y sobre todo en los dominios en los cuales uno es experto. Vos podés pensar que a lo mejor las capacitaciones son como un ejemplo que es una especie de... Lo que pasa es que eso es algo muy diluido, muy esporádico y muy específico, y además muy pasivo. Muy pasivo, No sí. es entrenamiento, sino en espacios casi de cultura general sobre un problema particular. Sí, siempre doy el ejemplo de que Messi tome un curso de tiro libre de 5 días entre mundiales, digamos, no te hace no lo hace Messi, digamos, no, no pasa por ahí, claro. Pero hay un punto que decías, la práctica deliberada, y el otro punto que decía Erickson. No, los dos son relacionados a la práctica deliberada. Lo que pasa es que Ok, ok, perfecto. extremos. El primero es que subestimamos el talento, que Claro. muchas veces confundimos el talento, que por supuesto hay una dosis de talento, con cuotas enormes de práctica en gente que parece muy chiquita para haber pasado tanto tiempo, pero que en realidad justamente como es su virtud pasó mucho tiempo. Y del otro lado del extremo, lo que llama el umbral ok, que es el punto en el cual cada uno de nosotros sentimos que llegamos a nuestro máximo, y que en ningún caso, o salvo rarísimas excepciones, eso es un máximo real. ¿Y qué pasa en nuestro cerebro en la diferencia entre entrenar solo o tener alguien que te dé devolución, digamos, otro ser humano, digamos, que te haga de entrenador y que te haga ese ejercicio compartido? ¿Hay una diferencia en el aprendizaje real o es un tema más subjetivo? No, hay una diferencia real para la mayoría de la gente. Hay muchas diferencias. Una es, por supuesto, estas cosas no son un único ingrediente, son cosas muy sofisticadas que involucran como parámetros muy distintos para distintas personas. La primera y la más evidente es meramente motivacional. Eso cualquier persona que haga gimnasio, que entrene, sabes que a veces es más fácil entrenar con otra persona, porque a veces nosotros
hacemos cosas porque esperamos un abrazo de alguien. Entonces, simplemente tener a alguien que pueda darte el abrazo y decirte muy bien, lo has hecho fantástico, o alguien que te sentís mal por esa persona si no cumpliste con la expectativa que podía tener, genera una presión de trabajo mayor que en uno mismo uno puede proyectarla, pero es más difícil en uno mismo. Una segunda parte muy importante de la mejora tiene que ver con dos herramientas que también tienen que ver con la práctica deliberada, que la primera es que vos tenés que saber el procedimiento en el cual mejorar. Otra vez, esto es muy evidente si vos querés hacer, por ejemplo, no sé, una yoga y no sabes hacerlo, lo más probable es que te lesiones al tercer día, porque no sabes cómo estirar, vas a curvar la espalda más de lo que deberías, vas a estar haciendo los ejercicios mal y trabajando los músculos incorrectos. Y la segunda parte de esto, y que es esencial al aprendizaje, es la observación de lo que hemos hecho. Y ese es un lugar esencial de todos los entrenadores. Es decir, es muy difícil que uno tenga una visión objetiva, comedida y detallada de su propia performance en distintas cosas. Es muy difícil, en casi cualquiera. Vos, si das un discurso, tenés una idea de cómo te fue, pero es difícil saber si lo hiciste muy bien o no. Sí, en fin, en cualquier desempeño humano. Entonces, alguien que te esté observando y mirando, a veces ese alguien puede ser una cámara, puede ser, y después vos ves un video de cómo lo hiciste y puedes tener una medida. Por supuesto, hay gente que es tan buena y que tiene tanto conocimiento que ya son buenos entrenadores de sí mismos. Es, otra vez, si se la llevas a ejemplos obvios, como un buen gimnasta, hay un momento donde puede entrenar y ya conoce las rutinas, los ejercicios, sabe lo que hace bien, sabe lo que hace mal, se calibra solo, pero al principio es necesario alguien que te haga algo muy parecido a lo que vos decías de los campos bases, es este andamiaje en el cual se establece un protocolo que forma parte de un método, una práctica deliberada. Esos son los maestros que esencialmente resumen, si vos lo pensás, por eso yo siempre estuve muy en contra de un modelo de educación que es muy tentador y que intuitivamente parece deseable, pero que hay mucha evidencia de que no funciona, que justamente se basa en, en en casi no intervenir en la educación. Es como decir, bueno, o sea, como yo dejo a los chicos que encuentren su camino, que hagan lo que quieran, que resuelvan el problema solo, que aprendan a leer, yo les doy como... eh, eso funciona, pero te lleva 5.000 años. Es lo que nos ha llevado a la humanidad para aprender, digamos, a leer, a escribir obras razonables, a aprender a pensar, a generar ideas de la democracia, ideas sobre la república, ideas sobre la tecnología, sobre chips, sobre conductores, semiconductores. Entonces, hay veces que alguien tiene que estructurarte ese conocimiento para que vos puedas tomarte atajos y el equilibrio exacto entre que alguien no te guíe lo suficiente como para que vos no pierdas la capacidad de encontrar tu rumbo en lo desconocido, que eso es necesario, pero que tampoco te dejen deambular eternamente en un lugar en el cual no vas a encontrar la salida, es como el lugar andamiaje correcto. Y ahí el pedagogo ruso Lev Vygotsky tenía esta idea que a mí me parece que es como muy transversal a todo lo que estamos hablando, que él lo llamaba la zona proximal de aprendizaje, ¿no? Él decía como que un buen maestro y por ende creo también un buen líder tira justo un poco por encima de donde vos estás. Si te tira, digamos, si vos salís a correr y te pidan que corras, no sé, a 3 minutos el kilómetro, cuando acabas te vas a lesionar y no vas a poder. Si te piden que vayas por abajo de lo que podés rendir, entonces no vas a mejorar. Y justamente el buen entrenador es el que te tira y creo el buen líder también es el que te tira o el que lo logra de alguna manera, que vos estés justo en el rendimiento en el cual estás en esa zona que es un poco exigente, pero en la cual no te lesionás. Pero es posible. Ahora, hay un montón de temas para ir derivando, pero quiero enganchar un toque con esta parte. Antes, deporte, ¿qué significó para vos? Porque estamos hablando un montón de deporte. Vos contás una linda historia en el libro sobre la bicicleta, ¿no? Y qué significó el deporte para vos. Contanos un toque de eso también y qué significó en este camino que iniciaste ahí en tu vida. Sí, también hay un poco ahí de un relato que uno construye a posteriori y también uno un poquito lo exagera. Es cierto que yo siempre, sobre todo de pibe, yo de pibe no era bueno en el deporte, era bastante malo en todo. Se me daba mal y además no solo era malo en el deporte, sino que era, y yo cuento una historia de un día que salí a correr, bueno, la historia era como, mi hermano era todo lo contrario, mi hermano mayor, Leandro, era como
era muy buen deportista, corría muy rápido, era el mejor de su clase, de los años, era como que entraba en las ligas, había generado una especie de expectativa que yo asumí que yo iba a ser igual, y cuando a mí me tocó, digamos, pasar por esa situación, quebré completamente, terminé vomitando, y además me di cuenta que esa era un poco como mi idiosincrasia, ¿no? Entonces un poco ese lugar, y como sí se me daba muy bien relativo a mis compañeros, a mi entorno, y me resultaba muy natural y muy espontáneo, sobre todo el pensamiento matemático, el pensamiento analítico. A mí como en matemática, el cálculo y las ideas matemáticas fue algo que como que siempre me resultó como un lugar muy cómodo, un lugar, era un poco mi lugar en el mundo. Y un poquito como cualquiera me terminé acomodando ahí, una vez que me acomodo ahí, esas grietas se van profundizando, digamos, tanto las grietas de aquellas cosas en las cuales me desempeño bien porque las sigo ejerciendo, porque me dedico a eso, y aquellas cosas que un poco se decretaron como que fueron los surcos iniciales donde yo no funcionaba bien, se van también consolidando porque tampoco los trabajo. Después hubieron circunstancias de la vida, pasó mucho tiempo, engordé, me enfermé, tuve un problema cardíaco, nada, digamos, que parecía ser serio, después no lo fue, tuve que empezar a correr, no se me daba bien, corría pesado, corría lento, y en medio de esas circunstancias, y hablando también de la idea de hacer cosas colectivas, fíjate cómo cierran las cosas, de lo que preguntabas antes de del campo base, mis dos hermanos, mi mamá tiene una fundación que se llama Fundación Mundo Sano, que es una fundación que está vinculada en general a las enfermedades desatendidas, pero en particular al Chagas durante mucho tiempo. Y mis dos hermanos, que sí eran como los dos se dedicaban mucho al deporte, habían hecho un viaje en bici que formaba parte se llamaba Reto Chagas, y estaba asociado con una cosa que tenía que ver con difusión del Chagas en España, que tenía tenía muy poco conocimiento público, pero además era un viaje de amigos de 6 días en los que hacían, no sé, unos 800, 900 kilómetros o unos 150 kilómetros por día. Salían de, ponerle de Madrid, iban hasta Lisboa, o salían de Madrid, iban hasta Francia, o salían de Madrid y se iban hasta Finisterre, en Galicia. Eh, y yo quería, no me sale la expresión en castellano, I wanted in, o sea, le quiere decir como Quería ser parte, sí, quería ser ser. parte, pero más me gusta adentro, no encuentro traducción de que yo quería estar adentro de eso, como que lo miraba como con un anhelo y a una distancia. Y entonces cuando me vine a Madrid me compré una bici y de repente resultó que la bici se me dio bien, pero no solo se me dio bien, sino que se me daba eh, Pez en el agua, digamos. sí, sí, encontré mi medio y me volví loco. De hecho, me volví como completamente loco. Empecé al punto tal de que te diría que durante algunos años realmente lo único que me importaba en la vida era la bici. O sea, el punto de que, viste, cuando empieza el año y vos tenés como algunas ideaciones sobre qué te gustaría, y esas ideaciones pueden tener que ver con el trabajo, con logros personales, para mí era poder hacer tantos kilómetros, subir tal montaña en tal tiempo, o sea, como que y si me invitaban, mucha de mi vida era viajar para dar charlas o para algunos eventos, y como que yo esos eventos históricamente los elegía, no sé, por variables, si me interesaba, si era una invitación buena, a lo mejor si me garpaban bien, qué sé yo, cosas formaban parte como de los parámetros más comunes, pero esos años lo único que me importaba era si era un buen viaje en bici o no. O sea, si era una invitación que para la bici estaba bien, la agarraba aunque fuese por todos los otros términos la peor invitación del mundo. Y entonces es cierto que se convirtió para mí y me volví muy bueno, me volví eh, te diría, entre amateur y profesional, o sea, no, nada, es decir, habían cientos de miles mejores que yo, no quiero decir, o sea, No ibas al Tour de France, digamos, pero muy te lejos dedicabas. de eso, pero yo estaba en un círculo de gente que iba en bici, a los que al principio no los podía seguir, y 4 años después a mí no me seguía nadie, digamos. O sea, era el que era en ese nivel, digamos, como un tenista amateur que juega muy bien, estaba ahí, digamos. O sea, había pasado, subí muchos, muchos, muchos niveles. Y entonces también hubo ahí una reflexión para mí de todo esto que estamos hablando, digamos, de cuánta de estas cosas eh, uno mismo se censura, digamos, a partir a veces con benevolencia, a veces con ánimo de no ponerte frente a situaciones difíciles, pero justamente como esta idea
de pequeñas fluctuaciones iniciales que pueden decirte, bueno, vos, viste, entre los pibes, vos eras el que eras osado, vos eras el que era más el que pensaba, vos eras más el desfachatado, y cómo muchas veces esos rasgos se convierten como en identidades cómodas, otra vez, aparece la idea de, como de cierta comodidad en la cual uno se estanca. Y por eso también ahí, en términos ahora, hay otra charla muy famosa de TED, que es de una persona que se murió, se llama Ken Robinson, es la charla más vista de TED. A mí la charla me parece increíble, me hizo llorar de risa y de emoción, pero la idea me parece terriblemente mala y peligrosa además. Y justamente porque pasa lo que pasa en nuestras ideas en educación, que es que son muy seductoras y muy atractivas, pero eso no quiere decir que sean ciertas y efectivas. Y justamente parte de la idea de esta charla era esa, era como él contar la historia de una piba que no le iba bien en el colegio y que le iba mal en todo y que de repente los padres tenían todos problemas y un día como que van los padres y se juntan con la profesora los deja sola a la chica en un cuarto, le dice mírenlo por la ventanita y la piba está bailando, ¿no? Y entonces le dice, ven, eso es lo que tiene que ser ella, tiene que ser bailarina, porque cuando ustedes la dejan suelta, ella baila. Y después ella fue como la directora de coreografía Entonces es muy emocionante, es muy linda, te da una idea equivocada de que si una persona baila y vos la dejas bailar, va a ser la directora, o sea, como que forja una historia como una especie de un determinismo eh, que es una ilusión, digamos, de que por un ejemplo de éxito, la repetición de ese esquema en todos los demás va a resultar en el mismo éxito. Pero sobre todo para mí la parte más, la peor de todas estas es que justamente hay un lado bello de eso, que está bien, que es que si quiere bailar, déjala bailar, pero hay un lado que me parece que estamos hablando ahora que a mí me resulta un poquito más peligroso, que es que eso opaque el resto de las cosas que a lo mejor vos podrías hacer simplemente porque es aquella que vos manifestás como una primera expresión de lo más natural. Y esto mismo se extiende a corporaciones, a estados, a grupos, donde adquieren una identidad, se afianzan en esa identidad y dicen, bueno, nosotros no podemos fabricar computadoras acá, o nosotros no podemos, el mercado asiático no es para nosotros, lo nuestro, nosotros somos muy buenos, y en ese somos muy buenos en esto, se está opacando el que en realidad te estás prohibiendo ser todas aquellas cosas que no conforman lo que naturalmente fuiste originalmente. Ahora, eso está buenísimo para vincularlo con algo que, como también adelantando varias paradas de tu camino, pero que quería empezar a linkearlo con dos conceptos. Uno, el de la autocompasión y la compasión, ¿no? Que me imagino que es un concepto, corregime si me equivoco, que por ahí no está tan, o sea, como más, da la sensación en la evolución del camino tuyo, ¿no? Como, por lo menos por cómo lo narras en el libro, es alguna conclusión a la que va llegando del valor de la compasión, de la autocompasión. Eh, y por otro lado, este tema del hacer y el ser, ¿no? Que trato de preguntar bastante en este podcast a gente que ha logrado eso del éxito y llevar su avatar y su identidad al máximo nivel, ganó un Oscar, campeón del mundo en fútbol, no sé, premio, lo que sea. ¿Hasta qué punto esas dos cosas, cuando las pones juntas, ¿no? Hay algo de sobrepeso en el hacer como identidad también, ¿no? O sea, porque por ahí la felicidad de esa chica que contabas en la historia no es que porque fue la directora de coreografía, de alguna manera, ¿no? Como que me da la sensación que estamos en un momento del mundo, de la humanidad, donde empieza a resquebrajarse un poco esa idea de la generación de nuestros padres, que lo que te define tu utilidad, tu valor, tu relevancia es qué lograste, ¿no? Qué peso y tamaño tiene tu avatar, no sé. ¿Cómo lo ves todo eso? Sí, es un tema muy complejo ese, ¿no? Porque, a ver, primero sí hay una parte hay una expresión en francés que es le violon d'Ingres, creo que es que es como, este era un pintor, creo que del siglo XVIII, siglo XIX, un gran pintor, y el tipo era un violinista bastante bueno también, realmente bueno, pero no a la talla de lo que era como pintor, pero a él le encantaba tocar el violín. Era lo que le gustaba, era lo que le hacía feliz. Entonces él tocaba el violín y decía, maestro, que usted pinte, porque usted como que, fíjese, sus cuadros aparecen en todos lados y como y tú decías, yo quiero tocar el violín. O sea, entonces es como una especie de expresión para referirse a aquellas cosas que uno las hace no porque necesariamente generen una suerte de éxito social o de un reconocimiento, sino porque son trascendentes e importantes para una. Yo tuve mi pequeña instancia de eso también. Yo hago como muchos experimentos de este tipo, experimentos vitales, quiero decir. O sea,
digamos, durante muchos años estuve en un laboratorio en el que producía experimentos, y ahora me dedico un poco a experimentar en mi vida, digamos, una manera también de distintas maneras, algunas más con capítulos más definidos y más estructurados y otras un poquito más estocásticas. Y una de ellas que hice que tiene el mismo tinte de lo que hablamos antes del deporte. Yo soy también como, nunca se me dio muy bien la música, es un lenguaje que yo no manejo bien. Claire, mi mujer, canta divino, como increíble, de hecho canta, ella canta y es una música, escucha como escucha una orquesta con 17 instrumentos y te dice el cello está ligeramente, la cuarta cuerda ligeramente desafinada. Y yo ni siquiera sabía que había un cello, ni que había un bajo, o sea, escucho como una especie de textura ruidosa. Con mi hijo chiquito Milo, cuando estábamos yendo pasamos por 9 de julio, por el ACA 9 de julio, donde yo me comí unos tostados de jamón y queso, me encantaban, y Qué bajé con ricos. él, y Milo me dice, qué linda papi la música. Y a mí me impresionó porque en ese momento yo me di cuenta que había música, no es que si me gustaba o no me gustaba, yo ni siquiera había escuchado, y ahí tenés, y él tiene como 2 años y es como que ya está empezando a asimilar ese idioma, que lo va a cultivar porque, otra vez lo que hablábamos antes, él bifurcó en ese lugar. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si yo voy como a otro lado, ¿no? Como y experimento esta posibilidad de que para mí esto no esté prohibido? Entonces me dediqué, tengo esa suerte también de que tengo una vida que puedo, por cómo es mi trabajo, por cómo son mis cosas, digamos, armarme en estas aventuras, digamos, y una circunstancia, digamos, que me permite hacerlo. Y me dediqué, diría, 1 año y medio entero a eso, donde ese era mi trabajo. Y incluía hacer 4 horas de canto por día, que es algo que no le deseo a nadie, o sea, es como una tortura, es horrible hacer, o sea, no deseo a nadie además que sea testigo de mis clases de canto, peor, o sea, no le deseo a nadie que cante. Y todo eso terminó en un disco. El disco se llama Experimento, está en Spotify. Y ese disco debe tener como que te diga, bueno, no importa, una cantidad irrisoria. Yo le pedí un día al que me lo subió a Spotify, que es un amigo, Fericel, al que yo tengo mucho cariño, que me pregunte cuánto había facturado yo con el disco. Y en 3 años había facturado 27 euros. O sea, más o menos son 9 euros por año, unos 80 centavos por mes. Quiero decir, no ha sido una cosa profundamente lucrativa, no ha sido algo que tenga justamente esa estampa de éxito. eh, pero para mí ha sido de las experiencias más emblemáticas de los últimos 10 años. Me conectó ¿Por con... qué? Porque, ¿por qué, Dios? ¿Por qué fue? Porque, bueno, por muchas razones. Primero, por algo que tiene que ver, otra vez volviendo a la idea de subir montañas o correr maratones, algunas de estas experiencias, que es hacer algo que uno pensó que era imposible de hacer. Y justamente mi experiencia con la bici también, yo aprendí algo que es. Yo te decía, yo me volví loco con la bici, entrenaba literalmente 4 o 5 horas por día, bajaba tiempos, hacía tiempos que eran, a veces hay una aplicación donde vos ves tus tiempos comparados con otros y yo hacía el mejor tiempo en algunos segmentos y ya laburaba para eso y me ponía contento, pero la satisfacción más grande que tuve en la bici fue cuando el primer reto Chagas, cuando yo llegué, que llegué último, que ya no veía, hacía 80 kilómetros que yo no veía el paisaje porque estaba inconsciente, pero haber llegado, no importa en cuánto tiempo, no importa, pero haber llegado a algo que parecía imposible es algo que creo que da una gratificación que es inconmensurable con cuando después la vara está en cuán rápido lo hiciste o si lo hiciste más rápido que otro, más corto, porque es un cambio mucho más trascendental, es simplemente el haber podido. Yo tengo la sensación de, viste, estos videos del que el que escucha una palabra por primera vez, la persona sorda una persona que es ciega y de repente le abren la vista y ve. Es esa idea de que como que el mundo se ensancha muy de golpe, o como, no sé, otra vez, pero parecen muy exageradas, pero creo que en escala son iguales, digamos, cuando Armstrong pisa en la luna y dice, bueno, o sea, la luna estuvo siempre ahí, de repente parecía que no podía llegar y pones un pie y llegás. Yo creo que en la perspectiva individual, para mí este disco tenía esa trascendencia. Yo entiendo, otra vez, no me confundo, entiendo que no la tiene. De hecho, una cosa que me pasó, cuando hice, las canciones las compuse yo. Y cuando yo compuse, esto creo que al final no me acuerdo si lo puse en el libro, ¿no? Cuando compuse mi primer melodía, que fue una especie de melodía en mi menor, improvisada, con no sé qué, qué sé yo la escuché y te juro que mi sensación era que como si uno tenía que identificar los 3 grandes momentos de la historia de la música, serían como Mozart, los Beatles
y mi melodía. Eran y yo entendía, digamos, yo entiendo que claramente no es así. Yo sabía lo que era, sé que es un ejercicio musical de un pibe que está empezando a hacer música. Pero eso es lo que yo sé, otra cosa es lo que yo siento. Se parece mucho a una ilusión que es como, no sé, cuando tenés también un hijo o una hija por primera vez, y te parece que vos sabés que no es el único niño o niña que nació en el mundo, sabés que no va a cambiar, pero para uno tiene como una magnitud de trascendencia y te parece la persona más hermosa del mundo y te parece como que hay algo que toma un ímpetu. Entonces, el disco para mí tuvo eso, como esa sensación de un planeta, de haber hecho tierra en un planeta. Claro, Más más allá de que te lo reconozcan, digamos, que ganes un Grammy, allá de que digamos. hayan 800 que hayan hecho tierra ahí antes y planetas mucho más lejanos, pero era un planeta al que yo pensé que yo nunca podía hacer tierra y ahí llegué, ahí pisé. Y después hubo otra cosa que fue muy trascendental y que tiene que ver también con lo que te digo, porque con lo que vos trajiste al principio, que es que cuando yo hice cosas mucho más logradas, pero como que en casa no pasaba nada. O sea, todo el mundo le da igual, yo una buena charla, no una buena charla, yo publicaba un libro que vendía más o menos. O sea, pero cuando yo me puse acá nos pusimos acá a hacer el disco, los pibes empezaron a bajar, se pusieron a tocar, y de repente yo sentí que había algo, cantaron, de hecho ellos cantan, canta mi mujer, canta mis hijos, canta mis amigos, canta mis hermanos, canta toda mi familia en ese disco, es como que, y también había algo donde yo sentí que fuimos, que también lo tenía el viaje en bici, donde fuimos juntos de viaje, y eso fue idea de Nacho Rodríguez, que fue quien me produjo el disco. Él se le ocurrió, y para mí como que fue una cosa también muy piola. Me dijo como, te vas de viaje al lugar más increíble de tu vida, andate con la gente que más querés, no vayas solo, andá y traelos, y eso también fue lo que volvió tan entrañable este proyecto. Ahora, eso para mí, como un doble clic ahí, un toque, ¿no? Y después volvemos a la compasión, pero esa conexión no es eh, lo, lo más trascendente de alguna manera que podemos vivir. O sea, yo tengo esa sensación de que subestimamos a veces, o yo por lo menos mi camino personal, en estos años empezar a recorrer mi propio camino y de indagar y entender y estudiar y ver, decir, claro, pará, hay algo que nos hace distintos, digamos, a los seres humanos que pasa por esa conexión con el otro, ¿no? Que se puede dar en una situación puntual, distinta, lo que sea. ¿Qué significa para vos esa conexión? ¿O coincidís en el valor de esa No, yo conexión? también creo, y uno tiene, creo que tiene como la parte más trascendente ahí, eh, que es difícil pensar cosas que para uno tengan, bueno, de hecho la palabra trascender tiene esa acepción, ¿no? Que es como ir más allá, creo, de uno mismo, digamos, y que son casi por definición que es muy difícil pensarlo si uno no incluye a otra gente como parte de ese viaje. Hay una salvedad también como ejercicio para no converger, porque creo que este es como un lugar que está bueno, pero no digo que sea como muy evidente, pero es como muy tentador el lugar al cual estamos yendo. Entonces yo también quiero como meter una reflexión que creo que es importante. Entonces, que yo lo vi en la entrevista que vos diste a Cayetana en este mismo espacio, en este mismo podcast, y a mí ella contó algo que me hizo pensar mucho y que yo creo que yo lo tenía como pensado, pero que ella terminó de ordenar bien una idea como que yo apenas esbozaba, que tiene que ver con justamente con el valor también un poco, quizá más, que deberíamos estar más atentos de este pasar de lo que vos dices antes de, bueno, las realizaciones son los trabajos que hiciste, los buenos, muy buenos, no tan buenos, y pasar de eso como una mirada más introspectiva en la cual, digamos, te desentendés de todo eso y empezás como a reflexionar sobre tu propia existencia, ¿no? En un sentido más filosófico y más de flujo, ¿no? Y hay algo que parece como muy humano en eso y que parece como que es una clara mejora en algún sentido respecto, vos decías, de generaciones anteriores que eran como laburar, vos sos lo que has hecho, la cantidad de libros que has publicado, la cantidad de goles que has marcado, la cantidad de montañas que has subido. Pero también hay algo que es que cuando esas cosas hacen la vida un poco más concreta. Y yo no sé, yo no me acuerdo cómo lo decía ella exactamente, tengo el recuerdo de lo que yo recuerdo que decía ella, ¿no? Pero y a lo mejor vos tenés tu propio recuerdo, ¿no? Pero ella decía, como en un momento pensar que en los 70
la gente como que tenía una causa externa que era la política, ¿no? Hacer revoluciones de un tipo, del otro, cambiar el mundo. Y era algo como que te orientaba mucho y que tenías una razón de ser en la cual era muy fácil de proyectar, justamente como que te entregabas un poco a eso y eso te quitaba una cantidad de preguntas. Formabas parte, eras peronista o no eras peronista, o eras así, o eras como... Y vos militabas por algo que absorbía un poquito tu vida. Más adelante y eso yo lo veo también como un poco en mi generación, hubo algo así alrededor del trabajo y de la producción, hacer empresas, hacer partidos, hacer grandes monumentos, subir montañas, haber logrado cosas muy grandes, escrito libros que a mucha gente le gusta. Eh, y de eso, digamos, de que el sentido estuviese atribuido a esas entidades, digamos, externas, que era cambiar el mundo, o que era, de repente como que nos vimos un poco, pasamos de ser todos un poco Mafaldas a un poco Susanitas, ¿no? O sea, como si lo pensás, y además hemos celebrado eso, como que Mafalda era justamente, representaba a alguien que a ella no le importaba si le dolía la panza o no le importaba si se iba a casar o no le importaba cuántos hijos iba a tener, lo que le importaba era si el mundo iba a estar bien, si iba a funcionar o no. Susanita estaba dándole vueltas a su propia existencia todo el tiempo, y uno antes miraba peyorativamente a Susanita y admirativamente a Mafalda como una especie de modelo de vida, y ahora un poco como que se dio vuelta a eso, ¿no? Como que ahora hay una especie de oda a justamente a renunciar a lo que te decía antes, que me pasaba a mí también cuando hacía mi doctorado, en esa vida que te absorbía completamente, que te demandaba todo tu ímpetu para eso, y ahora como querés preguntar, bueno, más quién quiero ser, hago esto porque me gusta, porque me lo piden o porque tengo un mandato. Y todas esas preguntas, hay un momento que también un poco creo que nos vuelven un pelín locos. Y en particular yo lo veo como un poco algo que es sintomatológico esa palabra no existe, sintomático en la adolescencia actual, ¿no? Que es que justamente gozan, por decirlo un verbo posible, de una enorme libertad, pero creo que también padecen. También en una situación donde no hay una enorme cantidad de oportunidades, esa mezcla no es muy buena, pero entonces esa mezcla donde de repente algo deseable, que es, hablamos al principio, que es el poder ser lo que quieras ser, ya no sos más carpintero. Otro día lo escuchaba, ¿quién era? Arzuaga, un científico español que se llamaba Arzuaga, ¿no? Que decía como que otra idea muy clásica de la ilustración, ¿no? Que era como que él decía el hijo de siervo es siervo, el hijo de tigre es tigre, y antes también el hijo de carpintero era carpintero, el hijo de herrero era herrero, y la idea de la ilustración justamente es que te da una vida y esa vida es libre, y eso es deseable, claro, por supuesto que es deseable, ¿no? Pero también hay una situación donde si vos tenés todas esas libertades, pero vos no tenés las herramientas que te permiten ejercerla, entonces es una situación que genera como muchísima angustia y muchísima desesperación, porque entonces no tenés la libertad, sino lo que estás es varando a la deriva en un mundo vasto e inmenso. Entonces, Bueno, también ahí es donde... pero ahí creo que justamente está el desafío nuestro como generación intermedia en un punto, ¿no? Que creo que hay un trabajo creativo pendiente de ayudar a esas nuevas generaciones no a forzarlos a un modelo que ya hoy no está vigente porque por un montón de razones de cambios, pero sí de acompañar la creación de un modelo que pueda conectar ciertas cosas, digamos, ¿no? Que te pueda permitir colaborar, ser parte de la humanidad, de ser parte de lo colectivo, de poder hacer un aporte de una manera que no sacrifique también tu propia humanidad y tu propia conexión con vos mismo. O sea, para mí ahí hay un esfuerzo creativo que yo, por lo menos, a veces cuando escucho la generación más grande hoy, está más como, bueno, es el fin del mundo, ya este mundo está todo perdido. No sé, el otro día me pasaba charlando en otro país con un grupo de gente de nuestra generación y decía, no, los chicos de hoy imposible trabajar con ellos, se enferman, no quieren venir a trabajar, son la generación de cristal. Le decía, papá, hace 5 minutos estaba diciendo lo mismo al revés de los más grandes. O sea, ¿por qué también esa cosa de que tenemos que atacar lo que es distinto y cómo podemos ayudar a integrarlo, ¿no? No, no, atacar no, yo coincido con vos, es clave. Por eso creo que, por eso yo puse esto como matiz del otro, ¿no? Donde yo creo que uno debería encontrar un equilibrio razonable. Algo muy conocido en ciencia de la creatividad es que muchas veces, digamos, que la creatividad requiere una cantidad, no requiere, la creatividad se expresa de manera mayor
en un grado de libertad que no es ni muy pocas ni demasiadas. Eso. Para poner esta frase que sonó medio horrible y tan pretenciosa, un ejemplo claro, si vos le pedís a alguien, que le decís a alguien, contame una historia, el tipo te dice, mira, yo no sé, no soy escritor, no me sale, me hace un experimento hecho, quiero decir, y lo puedes ir un día a una, además es un experimento que todos los padres hacen con sus hijos y madres, que le decís, no sé, contame algo, y no sé qué contarte, qué sé yo. Pero en cambio, si vos le haces una pregunta bastante específica, y vos le decís, bueno, no sé, ¿qué fue lo que menos te gustó de la última materia que tuviste, por ejemplo? Eso que de repente vos le estás restringiendo la cantidad de libertades que tiene en su ejercicio narrativo, de repente le da un universo en el cual puede explayar su creatividad y en el cual de repente empieza a decir un montón de cosas. Si vos lo restringís demasiado y ese espacio es demasiado delimitado, entonces directamente estás otra vez siguiendo un camino en el cual no haces nada. Se parece un poco a lo que decíamos antes en el dominio de la educación. Hay un rango justo que no es digamos, el no generar ningún tipo de orden, ningún tipo de restricción, ningún tipo de estructura, y del otro lado uno en el cual generás, digamos, las restricciones y las estructuras máximas, hay probablemente un equilibrio virtuoso en el medio que creo que sería bastante bueno que encontremos. Yo entiendo, y vos sabes muchísimo más que yo esto, pero por lo menos creo que en grande, digamos, cuando estas cosas pasan en el dominio de lo público y de lo político, se dan estas oscilaciones muy grandes, ¿no? Donde a veces uno se pasa de un lado para el otro, y entonces tenés como generaciones como muy estrictas, que de golpe pasan entonces vienen los hippies, y tenés generaciones muy libertarias, y entonces después vuelven un poco, y tenés un poquito como cuando uno entra en la ducha, viste que subís la temperatura y está muy caliente, después la enfriás y está muy fría, y eso pasa por una razón que es que la temperatura no reacciona inmediatamente, sino que tarda en reaccionar. Entonces vos empezás a subir la temperatura y como todavía vos no lo estás restringiendo, la subís de más y de repente te quemás y entonces volvés y empezás a armar esas oscilaciones. Eso es muy conocido en física, cuando tenés un fenómeno que cuando vos actúas sobre algo, pero ese algo tarda en ejecutarse, no se ejecuta inmediatamente, entonces eso produce como fenómenos oscilatorios. Ahora, pero sí, total, pero ahí como introduciendo un tema también ligado a esto, ¿no? Que es, creo que esa etapa de las certezas, de alguna manera, la formación, lo que se aprendía desde chico, etcétera, era un poco alejarte de tu humanidad, en parte, ¿no? Era ser un buen burócrata, ser un buen engranaje, digamos, aprendías ciertas cosas, saberes para ese rol medio predeterminado, digamos, acotado, ¿no? Encasillado. Yo siento también que hoy lo que está pasando, y por eso también creo que la relevancia de esta conversación que vos planteás de la neurociencia y de otras cosas, es que hay un poco una mirada de vuelta también así, che, ¿cómo funcionamos? O sea, esto que nunca nadie me enseñó, a cómo respiro, cómo pienso, cómo converso, cómo manejar mi cuerpo, cómo comer. Si vos mirás la currícula de sala de 2 en adelante, es marginal. Y si lo mirás en las ciencias sociales, por ejemplo, en ciencia política, yo estudié, prácticamente no hay nada sobre el ser humano, que es el sujeto del final del día de las ciencias sociales. Entonces, creo que también es parte de esa búsqueda también que hay, y que eso me acuerdo lo charlamos con Cayetana, y es una diferencia por ahí, que a veces es, che, todo esto es algo blando, es algo de bienestar, del spa, de me miro a mí mismo y me desconecto, o al revés, es algo de fortalecerse, es algo de adquirir herramientas para poder navegar mejor la vida, ¿no? O sea, no sé. No, sí, además me gusta vos tenés como una visión, diría, optimista de esto y además constructiva, ¿no? Como yo creo que uno efectivamente puede, y para mí justamente ahí hay algo que también tiene que ver mucho con esta conversación. Por ejemplo, una cosa que me interesa mucho de la neurociencia, sh- y esto forma parte como de todo lo que era el corazón de mi primer libro, llamado La vida secreta de la mente, era yo creo que nosotros nos desvivimos por entender al otro, ¿no? O sea, como uno con su pareja, con sus hijos, con sus hermanos, un político con la gente que forma parte del gobierno los empresarios con una empresa de trabajo, un empresario con sus clientes. Y por supuesto tenemos una visión relativamente limitada, porque vos no terminás de entender el otro, y a mí me gusta pensar la neurociencia justamente como una especie de lupa
que así como antes vos veías el cielo y vos no sabías exactamente, digamos, si lo que estaban ahí arriba eran estrellas o planetas o cómo se movían y de repente alguien apuntó a Júpiter y vio que había cosas que giraban alrededor de Júpiter y con eso pudo entender la estructura del cielo, que la neurociencia tiene esa misma analogía de que nos permite mirarnos a nosotros mismos con una lupa mejor y entender sobre nosotros cosas que un poco al ojo desnudo eran difíciles de entender. Y los ejemplos más clásicos de eso son cuando del otro lado hay alguien que, por ejemplo, que es un bebé recién nacido, que no habla, entonces que el ejercicio de adentrarte en su habitáculo mental y entender por qué llora, qué le duele, qué quiere, qué no quiere, es difícil porque no hablan. Pero aun cuando una persona habla, muchas veces le cuesta mucho explicar lo que le pasa, lo que le siente, lo que... Entonces, siempre yo he pensado que como que el ejercicio mío en la neurociencia, en la psicología experimental, en la ciencia cognitiva, ha sido una manera de quitarle cierta opacidad al pensamiento humano con ánimo de que eso genera más empatía, de que cuando vos entendés la otra persona, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, te permite hacer cosas que si no, no harías. Entonces, como dos variantes de estas, la primera es una idea que tiene que ver con el corazón de la pedagogía. Es decir, si vos, si vos ves una persona no sé, una persona ciega que quiere cruzar la calle, digamos, creo que cualquiera de nosotros se acercaría como para ayudarle, decirle, señor, señora, necesita ayuda. Pero vos haces eso porque es muy evidente lo que esa persona necesita. Y es muy evidente, entonces vos tenés una pulsión muy grande por hacer algo porque es muy fácil el problema. Sin embargo, está lleno de gente que tiene problemas por todos lados, que son opacos y uno no se acerca a ofrecer ayuda, muchas veces no porque uno no quiere, pero a veces simplemente porque uno no lo percibe, no lo entiende. Y eso pasa no solo en la calle, sino que eso pasa como en nuestras casas, pasa cuando uno en la crianza de los hijos, pasa en los grupos humanos en los cuales trabajamos. Entonces, una idea que a mí me interesa mucho justamente es entender cómo aquellas cosas que son muy difíciles y que nosotros le pedimos a la gente que hagan sin darnos cuenta de lo que en realidad le estamos pidiendo, justamente porque no tenemos una idea muy clara. Y yo siempre pienso eso en el ejemplo de la crianza, pero puedes trasladarlo a un ejemplo de liderazgo, un ejemplo, da igual, porque son todos más o menos iguales, ¿no? Entonces, el ejemplo que para mí es más o menos evidente es que vos no le dirías a un bebé de 2 meses como te enojarías porque no camina, porque no, vos sabes que no puede caminar, es decir, no está en su voluntad. Sin embargo, hay gente que se enoja con alguien porque no se levanta de la cama porque tiene una depresión y se enfurece con esa persona porque no entiende realmente cuál es el límite estructural que ya no le aflige su motricidad, sino que le aflige la voluntad. O hay gente que se enoja con una persona porque son distraídos y desatentos y no se dan cuenta que en realidad esa persona tiene un déficit genuino que no le afecta ni la motricidad ni el habla, sino específicamente el sistema de atención. O hay gente que tiene dislexias que se confunden popularmente con confundir la izquierda con la derecha, un montón de cosas, pero dislexia se refiere a un déficit muy específico que es la dificultad en la lectura, que es un déficit muy específico en conectar el aparato visual, que es el que reconoce los símbolos de las letras y las palabras, con el aparato fonológico, que es el que las pronuncia. Y eso es un déficit muy específico que no tiene que ver ni con la inteligencia ni con la atención, pero que muchos chicos tienen. Entonces, una vez que vos entendés eso te permite entender ciertos obstáculos que alguien puede tener para realizar algo, y esos obstáculos, entender esos obstáculos te permite generar un vínculo más humano en el cual no le pedís a alguien lo imposible. Pero lo interesante justamente es que desde el progresismo, justamente, hubo muchas resistencias a estas ideas, al entender que una persona puede tener un déficit de atención, una depresión, una dislexia, porque había una especie de presunción que has pasado siempre en una visión como un poco idealista de lo humano, que es que uno quiere que lo humano sea lo que uno quiere que lo humano sea y no lo que es, en la cual vos decís, bueno, esta persona puede ser cualquier cosa y eso ha generado todo tipo de problemas simplemente por el no reconocer el hecho y las dificultades que una persona puede tener para hacer algo. Pero lo que quería explicar con esto es que justamente la razón por la cual el progresismo siempre ha hecho eso es porque piensan que si yo te digo, bueno, vos tenés un déficit de lectura, vos tenés una dislexia, entonces vas a ser así para el resto de tu vida. Es la idea de que algo sea biológico significa que es determinista e inmutable, mientras que algo sea humano o cultural significa que ese algo tiene rango de cambio, cuando en realidad eso no tiene ninguna relación. La dislexia, dicho sea de paso, se trata y se mejora. Y justamente eso es darle libertad a una persona. A lo mejor muchas veces simplemente necesita letras más grandes, o necesita letras más espaciadas, o necesita hacer un ejercicio de pronunciación fonológica, depende qué tipo de dislexia tenga.
Pero cuando vos haces eso, esa persona de repente tiene las mismas cartas de libertad que cualquier otra. Entonces, ahí es donde viene la paradoja, que entender que alguien tiene alguna limitación para hacer algo no es estigmatizarlo ni enclaustrarlo en eso, sino al revés, reconocer una libertad, una dificultad genuina para el cual vos le podés dar una herramienta que eventualmente le pueda resolver eso y darle la libertad de estar mano a mano con el resto de sus compañeros. Ahora, eso enganchado también con esto que hemos tocado bastante del liderazgo, ¿no? A mí me gusta, lo linkeaba con el tema este de las personas en situación de discapacidad o personas con discapacidad, a diferencia de discapacitados, ¿no? Este tema de la nominación. Me gusta provocar con la idea de que tenemos que hablar de personas en situación de liderazgo más que líderes, porque también a veces hay esta idea de que el líder es algo, es una condición humana específica, ¿no? Es como una subespecie de la humanidad. Es aquel que nació para iluminarnos, para guiarnos y para la infalibilidad del líder, digamos, ¿no? Y creo que esa idea hace mucho daño muchas veces, ante todo las propias personas que están en ese rol, por un lado, y segundo porque es muy inhabilitante a muchísima gente que tiene un rol de liderazgo por ahí en su comunidad, en su familia, en su trabajo, en distintos lados, y dice, no, yo no soy líder, líder son esos grandes líderes de la humanidad. ¿Qué te provoca esa idea y cómo encarar ese rol de liderazgo, ¿no? en la humanidad? Sí, sí, me gusta mucho y me hizo pensar en algo. Hay un experimento que a mí me gusta mucho, creo que te lo conté, es de un tipo llamado Paul Piff. Yo creo que es un experimento fundamental, que veríamos, el tipo pone a la gente a jugar al Monopoly y él maneja los dados, los tiene controlados. Y entonces están todos jugando y a uno le da dados como para que esa persona empiece a ganar. Eh, y esa persona que empieza a ganar, de repente, que gana porque le ha tocado los dados, buenos dados, ha tenido una dosis de suerte, pero que no llega a reconocerla porque no se da cuenta de eso, de repente le empieza a explicar a todos los demás cómo se juega el Monopoly y los errores que cometieron y por qué tendrían que haber comprado las propiedades que no compraron y haber pasado en un momento en el cual no pasaron. Entonces empieza como otra vez a establecer una especie de determinismo de su propio éxito en el cual le cuesta ver los azares y como que empieza a encontrar como un par de relaciones lógicas posibles que le atribuye a la razón de su éxito. Después de eso, además, empieza como, no solo eso, sino que le empieza a explicar a los demás cómo se crían los hijos y a qué escuelas tendría que mandarlos. Es decir, ya no es solo el que más sabe del Monopoly, sino que es el que sabe sobre la vida y sobre todos los menesteres. Y además hay como en el mismo lugar, como hay una especie de, como hay unos canapés y unas bebidas, y el tipo de repente se las empieza a servir a los demás que son públicas son de todos, pero el tipo, el que gana el Monopoly, de repente se la empieza a servir a los demás como Compró si... todo el personaje, no sé qué. Porque él de repente, él es el líder. Entonces, pero yo siempre, ¿por qué te digo esto? Porque yo siempre pensé este experimento de un lado, que es el lado justamente de cuánto nos cuesta a todos reconocer la suerte que hemos tenido y en todos estos casos de éxito de todos, digo, el ver que en realidad uno le ha metido y ha hecho cosas, pero sobre todo además tuvo una enorme fortuna y tuvo un montón de condiciones que lo favorecieron y un montón de cosas que sin que justo haya caído la moneda en ese lugar, entonces uno no estaría donde estaría. Ese es el lugar como donde yo me anclo a este experimento. Pero de repente lo que me hizo pensar tu pregunta es que de repente ese tipo que le toca la condición de líder porque justo le tocaron buenos dados, no estaba preparado para ser líder. Y eso pasa mucho en muchas, es decir, eso que parece una suerte que el tipo no reconoce, también es una condena para el cual ese tipo no estaba preparado, que es que de repente ahora él va a tener que sostener esa situación. De que él es el mejor de todos y que lo mantiene y que lo sostiene, cuando en realidad él cayó ahí porque medio que lo fueron un poco como en el jardín, ¿no? La de Peter Sellers, la película, ¿viste? El jardinero que empieza a Sí, decir sí. frases azarosas y que a todo el mundo le parece como construcciones filosóficas fundamentales, entonces lo alaban y el tipo empieza como a ganar elecciones, pero después una cosa es que se dé esa circunstancia, otra cosa es que la sostengas. Entonces, es cierto que yo creo que hay muchos que terminan manejando el barco, no porque hayan hecho la escuela para manejar barco y que se hayan preparado y que hayan manejado barquitos y pues barcos más grandes y barcotes, sino simplemente porque cayeron ahí un poquito de casualidad y entonces van navegando, construyendo historias para poder sostener eso, ¿no? Entonces, ese sería, creo, el ejemplo máximo de lo que vos decías, líder, digamos, el líder en condiciones. Persona en situación de liderazgo, claro. Claro, pero pasa que también aún el que hizo la carrera de barco, ¿no? Por decir una forma para ser,
mi sensación es que aún ese camino crítico, si no incluye una etapa de formación personal, digamos, si de repente le toca manejar un barco que tiene fama, digamos, y pasa a ser el capitán más famoso del mundo, de la Gras Condimentos, digamos, ¿no? Y de repente estaba acostumbrado al Mediterráneo y ahora está en el Mar del Norte, no sé, etcétera, etcétera. Aún así, digo, no lo convierte en un capitán de barco innato, digamos, ¿no? Con una condición de vuelta No, humana. sin dudas. Y además hay situaciones donde el mismo mecanismo de selección para seleccionar los capitanes termina, que eso yo creo que es algo que es bastante circunstancial o bastante respondido en parte de la política actual, termina no siendo idóneo para el que ejerce el cargo. Es decir, es decir, por ejemplo, para un ejemplo, los exámenes de las universidades de Estados Unidos, el GRE y todos esos, son exámenes de cultura general donde en realidad no importa tanto la cultura general, sino que importa es la determinación de alguien para pasar esos exámenes y el esfuerzo que hacen. Lo que ellos filtran es que cuando alguien hizo ese esfuerzo, entonces en promedio va a ser alguien que va a rendir bien como alumno. Entonces, y ese resulta ser un parámetro que si vos seleccionás por ese parámetro, los candidatos que vos elegís son candidatos buenos para aquello que después vos querés que ejerzan. Pero hay otros rubros en los cuales vos elegís por algo que el mecanismo mismo de elección hace que el que gana no sea el idóneo para conducir ese tipo de barco. Yo justo hablando de barco, no sé si lo viste, creo que te gustaría a vos mucho, me vi el otro día el documental del capitán este, el que estrelló el barco contra la Schettino. isla. Ah, no lo vi todavía. Es terrible, porque justamente hablando, vos te va a encantar, porque, o sea, y este es un capitán de barco, el tipo era un gran capitán de barco además, pero justamente completamente embelecido en una historia donde pasaba por una isla donde estaba un amigo, estaba cenando con una piba a la que quería impresionar, agarra él los mandos, saca el piloto automático, hace dos, tres errores claros y retrospectivamente, y el tipo en un barco que tenía, no sé, 4.000 personas, creo, lo estrella de lleno contra una piedra, yendo a toda velocidad en un sitio que es una cantidad de imprudencias que vos decís, ¿cómo una persona tan... Es decir, ¿cómo puede alguien... Es decir, como ejemplo justamente de psicología del poder, creo que es fascinante porque muestra, creo, la exageración y además in situ de un capitán de barco, literalmente, no metafórico, sino un capitán de barco, que enceguecido en su propio éxito, pierde completamente el rumbo de todo lo que había aprendido, incluido las normas de seguridad. Y después hay una parte que es interesante también, que es como una vez que el tipo, trágico, trágico pero interesante, pues ahí murieron 10 personas, podrían haber muerto 1.000 o 2.000, o sea, fue un accidente tremendo. Y el tipo ya se estroló, ya comprenden que la situación es muy grave, hay pasajeros llamando por teléfono a la guardia de seguridad, la guardia de seguridad llaman al capitán y el capitán les dice, no, lo único que tenemos es un apagón de luz, porque ahí tenés otra vez un líder que no puede reconocer su error, es decir, está tan enceguecido, es decir, ya estrelló el barco contra una piedra, el barco se está hundiendo y todavía el tipo no puede aceptar la situación y en vez de dignamente tratar de que la gente baje el barco y que se salve, el tipo está pensando en su estirpe, en su ego, en lo que él va a perder y genera una tragedia muchísimo mayor, simplemente por, Es que por, creo por ese error de vanidad. Es decir, en el fondo lo que es un tipo es profundamente vanidoso. Claro, que para mí ahí está el tema que cuando mirás tanto en la historia como en la casuística de muchísimos lados, casi que lo más importante es cómo ayudar a esa persona en situación de liderazgo a que no lo invada el ubris, digamos, que no lo invada el personaje, que no se vuelva inflexible, que no pierda conexión, porque y mi sensación es que hoy no hay una estructura, ni un lugar, ni una forma de trabajar que atienda ese problema, ¿no? Y hay mucho en la historia, digamos, de esta patología del poder, de alguna manera de la idea de que no estamos preparados, somos seres más colectivos, más cooperativos, más horizontales y que el poder termina siendo una patología, no una patología necesaria porque se requiere esa función, pero el tema es cómo trabajar y sobre todo en este punto de la formación, hablabas antes de los exámenes, ¿no? Me gusta mucho el libro de Taleb, Skin in the Game, ¿no? Que diferencia lo burocrático del que tiene invertido costo-beneficio, si se quiere, ¿no? Y mucha esa estructura formativa y evaluadora es una estructura más lógica burocrática, ¿no? La lógica del ascenso, descenso, digamos, ¿no? Y no necesariamente está integrada por gente que atravesó esas situaciones, ¿no? Entonces,
Me da la sensación que a veces en esa estructura de formación se valoran saberes, por ejemplo, pero no necesariamente capacidades o habilidades a nivel humano. Sí, lo que pasa es que ahí también por eso son lugares donde es muy difícil consensuar en un método que sea universalmente bueno, ¿no? Porque efectivamente la solución al capitán este carcomido por su propio éxito de liderazgo y su propia vanidad es un control de pares. Y de hecho eso se hace ahora. Es decir, a partir de esto, porque además cuando él dice, cuando él da dos instrucciones, lo miran todos como diciendo está loco. Y vos decís, ¿por qué si lo miran otros seis que tienen mucha experiencia diciendo está loco? Bueno, porque en el barco manda el capitán. Entonces, vos decís, el barco manda el capitán, pero cuando el capitán se vuelve loco, tiene que haber mecanismos para que alguien pueda pararlo. Y eso parece razonable y parece como un mecanismo en el cual vos ejercés como cierto diálogo necesario que hace que la persona que tenga que un poco que necesariamente, como decís, se vuelve loca para poder, si vos querés correr un maratón en menos de 2 horas, tenés que volverte loco, digamos, porque si no, no lo vas a correr. Pero tenés que tener a alguien al lado que si ves que te estás muriendo, te saque, digamos, y que, porque vos no puedes monitorear eso, porque vos no te puedes dar cuenta. Entonces, ese es el equilibrio que es delicado. Y en la política, por ejemplo, yo no sé, porque en el ejemplo del capitán es muy claro, ¿no? Uno diría, bueno, ahí faltó como control humano donde era obvio que estaba loco. Ahora, no sé, 1930 y largos, digamos, Churchill y Chamberlain, digamos, ¿no? Donde de repente, ahora, a la luz de lo que pasó, es muy evidente, digamos, pero Churchill con una posición tan tosuda de algo que hoy, digamos, contra la paz y muy decididamente contra el Pacto de Múnich y contra los alemanes y a favor de Stalin, que era algo que, por eso que era su principal enemigo. El libro de Churchill que para mí es uno de los libros más... Además, el libro de Churchill Churchill tiene un libro que se llama La Segunda Guerra Mundial, que es un libro por el cual él ganó el Premio Nobel de Literatura. Es como una historia como muy poco conocida y que además es para mí uno de los mejores tratados de psicología humana, no solo de historia, más de un tratado de historia increíble. Es un libro como de 1000 páginas que te lo lees así, porque si eso fuese ficción sería increíble, pero encima no solo es ficción, sino que digamos, es la historia que ha devenido en lo que somos. Y hay un montón de decisiones que antes y en el transcurso de la guerra van cambiando el juicio que uno hace. Por ejemplo, primero están como todas las decisiones sobre, bueno, él habla de todo menos como de servicio de inteligencia, ¿no? Es lo único que él dice deliberadamente que no va a hablar porque él había cometido el error de hablar de algo de eso después de la Primera Guerra, y entonces dijo, bueno, ya yo no sé si no va a haber una tercera guerra después de esto, y entonces hay ciertas cosas que me voy a guardar. Pero él cuenta una cantidad de decisiones dramáticas y muy cuestionables, muy cuestionables, digamos, pero que retrospectivamente y a la luz de lo que uno entiende, es la idea como de muchos sociólogos de, bueno, la guerra justa, digamos, el arquetipo de una guerra donde había que darla, porque si no, Ujú. el mundo se acababa. Pero el mismo Churchill, a mí esta me impresionó mucho, cuando la guerra está terminando, eh, Churchill se desespera con Roosevelt porque él se va como él está peleándose con los japoneses en el Pacífico, y Churchill ya entiende que la guerra está ganada y que lo que se está resolviendo es dónde se va a marcar la frontera en Europa entre el este y el oeste. Y entonces ellos están entrando por abajo, por Italia, desde África, y los rusos vienen entrando, bueno, hacia Alemania, Polonia, digamos, desde el noreste, y él le ruega a los americanos que dejen de joderse con los japoneses, que no pasa nada, y que se vengan, insistan en Normandía y que entren para parar a los rusos que hay que hacer. En medio de todo eso, cuando él entra y llega hasta Grecia, le escribe, no me acuerdo cómo se llamaba, yo leí hace mucho el libro, el que era el capitán, digamos, que lideraba esa expedición, o el general, no era un capitán, era un general que lideraba esa expedición, y se encuentran con los partisanos griegos, que eran un grupo de milicias comunistas que habían peleado para los aliados y que habían resistido contra los nazis, y le pregunta qué hacemos con ellos. Y Churchill le dice, liquídenlos a todos. La guerra estaba terminada y le dice, liquídenlos a todos, y eso lo dice él, o sea, lo dice él y lo dice sin vergüenza porque él entiende que el costo político de que Grecia hubiese quedado del otro lado de la cortina. Ahora por eso, ahora pasaste del barco, el tipo que venía del barco a 100 por hora, a uno que dice, ¿quién le dice a Churchill que está bien, que está mal? O sea, como es muy difícil. Entonces, lo que te quiero decir es, hay ciertas situaciones, y esto por eso puede ser que haya situaciones excepcionales, como la guerra justamente, o como ciertas situaciones
de una urgencia y de una decisión y de una... Yo no lo tengo claro, o sea, justamente, pero me pregunto qué hubiese pasado en la Segunda Guerra Mundial si Churchill hubiese tenido a 5 personas sensatas que le hubiesen dicho y parado todo el tiempo y dicho, no, pero esto es una locura, esto es una locura, tenemos, digamos, tenido a 10 Chamberlains alrededor de él, entibiándolo. No sé qué sería el destino del mundo hoy, esa es como una pregunta. Bueno, yo creo que es un caso muy extremo, ¿no? Creo que hay un libro de Barbara Tuchman, una historiadora americana, que habla de March of Folly, se llama, que es como básicamente un análisis histórico donde dice, no sé por qué los humanos pensamos somos buenos liderando, porque la historia demuestra lo contrario. La gran mayoría de los líderes en la historia, en toda la humanidad, han sido malos. Malos definidos como capaces de ir contra sus propios intereses incluso en su toma de decisiones, ¿no? Para mí ese es un primer parámetro que indica, bueno, de mínima no hay que dar por supuesto, me tocó la mala suerte, tengo un mal líder. No, en general la media es muy difícil para el ser humano ocupar esos lugares. Entonces, por un lado, cómo lo acompañás, cómo lo formás, por otro lado, cómo lo rodeás, cómo construís esquemas más colectivos, como para por lo menos ir reduciendo. Pero esto no solo en la política, de vuelta, creo que aplica a un montón de instancias, digamos, ¿no? Y que también hace un tema que está muy presente en tu libro, y ya para ir cerrando, no robarte más tiempo, pero este tema del diálogo, ¿no? O sea, porque al final la conversación, el diálogo entre líderes o entre personas en situación de liderazgo o entre distintos lugares. Un poco me meto eso en el libro de la idea de, me pasó en la Asamblea de la ONU, me pasó en el G20, me pasó en todos los lugares que uno como estudiante de ciencia política miraba diciendo, bueno, ahí hay instancias donde los líderes mundiales debaten y marcan un rumbo. Y te das cuenta que no son espacios de diálogo, no hay ninguna conversación en casi ningún lado. En general hay líderes desbordados de tiempo, de ceremonial, de protocolo, de escasos minutos, leen discursos que escribió otro y en todo caso en el pasillo resuelven alguna urgencia antes que explote algún tema. Entonces hay un punto donde el ejercicio del diálogo, o en todo caso donde está significado como los congresos, también tiene una teatralidad que no es muy real, ¿no? Nadie dialoga en un congreso, en ningún país, en los discursos, se dialoga en todo caso en otro lugar, ¿no? Y ¿qué opinas de ese desafío a partir de todo lo que estudiaste, y el valor de la conversación y el diálogo para estos? Sí, el punto de partida me gusta eso, decís, nadie dialoga en un congreso, nadie dialoga en un simposio. Uno podría exagerarlo y decir que tampoco nadie dialoga en una conversación, ¿no? En realidad, o sea, como que en la mayoría de ellas, por lo menos, ¿no? Kahneman, el premio Nobel de Economía, que psicólogo experimental, decía si él pudiese cambiar una única cosa de la condición humana, sería la certeza que todos tenemos de nuestras propias ideas, ¿no? Es decir, en realidad, y esto yo creo que vale en la política y en la psicología, digamos, es decir, las ideas que tenemos sobre nosotros, sobre las cosas, sobre la economía, sobre el mercado, son muy tentativas, es decir, apenas conocemos en física si tenés 3 planetas, cómo se mueven, si tenés dos, sabes cómo se mueven, tenés tres, ya no. Como tener tanta certeza en tesis sobre cómo funciona la psicología, sobre cómo funciona el proceso. Es decir, vos tenés que tener una opinión. Pero, ¿por qué voy a eso? Porque yo creo que el principio de la conversación justamente pasa por poner en duda, digamos. Es una especie, empieza en un elogio de la duda. La conversación socrática, digo, la conversación como espacio de descubrimiento, la conversación como un mercado y un intercambio de ideas. Entonces vos tenés toda la conversación que vos decías, donde no hay conversación, estos espacios que son espacios de donde uno escupe ideas, ¿no? Y las convences y estás convencido y no importa lo que te digan porque ya lo único que vas a hacer es ratificar todo lo que pensás y no... No sé, por ejemplo, estoy un ejemplo. Hoy yo había el experimento de Paul Piff, lo había escuchado, lo había conté 1000 veces. Y hoy vos me tiraste algo en el que de repente me cambiaste el ángulo de cómo pensar ese experimento. Yo siempre he pensado como digamos, la incapacidad que tiene la gente de reconocer la suerte que tiene, pero de repente hoy vos me prestaste o me regalaste la idea de que ese mismo experimento te muestra como que muchas veces algunos caen de repente en un barco, a manejar un barco sin que nadie se los hubiese pedido, simplemente porque cayeron en ese lugar. Entonces, hay algo de apreciar eso, ¿no? Como hay algo y eso es una disposición. Es una disposición que tiene como un dejo de humildad. Para mí es una disposición que es profundamente científica,
justamente la gente piensa que la ciencia es como que construye verdades, pero la ciencia, el método científico esencialmente es poner en duda todas las hipótesis que uno construye. Es decir, uno dice, bueno, esta es la mejor explicación que tengo de las cosas, pero en principio sabes que no va a ser cierta y que un día, y que no pasa nada, y que no se va a acabar el mundo, y que vos no vas a dejar de ser porque la teoría estaba equivocada y la tuviste que corregir y cambiar. Entonces me llama justamente la atención cómo en esos dominios donde ese pensamiento, otra vez volviendo al pensamiento de Ortega y Gasset, el pensamiento científico trasladado al pensamiento filosófico, al pensamiento político, al pensamiento humanitario. Y por eso me refiero no a lo que la gente piensa como pensamiento científico, de un pensamiento duro, determinista, sino al revés, un pensamiento humilde, un pensamiento en el cual vos entendés que forjás hipótesis sobre las cosas, pero que esas hipótesis tenés que ponerlas a prueba y tenés que hacer experimentos y que lo más probable es que esos experimentos demuelan esas hipótesis y tengas que repensarlas y reconstituirlas para construir hipótesis que sean un poquito mejores. Y todo eso es la esencia de la conversación, digamos. La conversación a veces es con uno, es una conversación en la cual vos estás trabajando una idea, te das cuenta que estás equivocada, vos ahora estás escribiendo un libro y entonces haces algo y estás conversando, encontrando una idea y estás buscando algo. Vos escribís ese libro porque justamente tenés una especie de nebulosa donde tenés una idea donde querés ir y querés darle forma y darle entidad. Y a veces te juntás con alguien y eso te lo aclara y a veces te da... Entonces, para mí lo que más tiene que cambiar es eso. Hay un experimento, yo lo cuento en el libro, a mí me resulta conmovedor ese, y más hoy, lo hace un tipo que se llama Alperín. Tienen un laboratorio que está en Israel, y es gente que es hace muchos años, gente muy humanista, es decir, y gente que ha trabajado con mucho empeño y que hoy está sufriendo, digamos, desmedidamente, digamos, porque además se encuentran con una situación por la cual han tratado de luchar durante muchísimos años. Pero el resultado que encontraron estos, y creo que hoy vale más la pena a la luz del día, porque justamente en un momento en el cual esto parece imposible, ellos hacían experimentos sobre la conversación que eran parecidos a los que nosotros hacíamos en Buenos Aires, pero ellos lo hacían en la arena política de verdad. Entonces juntaban a alguien que estaba, no sé, como una especie de una persona pro-israelí, pero muy conservadora y con una visión muy dogmática sobre el Estado de Israel, y lo mismo del otro lado, es una persona palestina muy radicalizada, y lo que hacían era la juntaban, y lo que encontraban es que eso generaba chispas y que no pasaba nada, es decir, que no había, les preguntaban antes como qué opinaban que podía pasar, y las dos personas decían, bueno, lo que va a pasar es que nos vamos a matar, y de hecho se mataban. Y después los juntaban. Yo sé que esto suena muy simple, pero es así de simple, pero es así de simple como efectivo. Y antes de juntarlos, lo que les hacían era una especie de tratamiento, que puedes pensar como una especie de masaje mental, en el cual lo que les daban justamente es le cambiaban esta predisposición, algo que está muy estudiado, que se llama cambiar una mentalidad rígida por una mentalidad de crecimiento. Es simplemente entender que las cosas pueden cambiar. Entonces, en términos prácticos, ¿qué hacían? Le decían a uno, le decían, mira, yo sé que vos pensás que el otro es un energúmeno, pero no lo es. O sea, el otro tiene sus ideas, viene de este lugar, tiene estas concepciones, le encontraron un montón de similitudes y sobre todo lo que decían es intentá explicárselo, lo que vos pensás, porque vos pensás que no te va a escuchar, pero te va a escuchar. Y al otro le decían lo mismo. Si lo único que trataban de cambiar era la disposición de la rigidez, de que cada uno entraba con una idea de que él no iba a cambiar y de que el otro no podía cambiar sobre todo. Y el trabajo más grande es decir, el otro te va a escuchar. Hacían eso con uno y con el otro, y el resultado empírico, es un experimento esto hecho en mucha gente, es que cuando hacía eso, a veces también saltaban chispas, es decir, no hay magia, pero en un número muy significativo de ocasiones, te diría 30-40%, muchas, en gente que estaba radicalmente como contrapuesta, la probabilidad de que encontrasen algún espacio común, gradual, algunos mayor, otros menor, no es que eran mejores amigos, que se iban abrazados jugando al fútbol juntos, es decir, cada uno mantenía su tesitura, pero se habían acercado y había amainado un poco la diferencia simplemente como ejercicio de este tratamiento. Entonces ahí hay una receta que es tremendamente simple y que yo creo que vale para toda la conversación entre padres y hijos, conversación entre hermanos, conversación entre parejas, conversaciones políticas, conversación en el tráfico, otras conversaciones que peor funcionan en todos los lugares del mundo, disparatadamente, justamente porque la gente
entra con una concepción equivocada de qué se trata ese intercambio y de qué se trata esa negociación. Y si vos los parás ahí a los dos diciendo, mira, la idea es que vos no destroces al otro, que lo mates, sino que te vayas con los papeles hechos, con el seguro, que nadie salga a lastimar. Si vos haces ese ejercicio, el destino de la conversación cambia completamente. Entonces ahí tenés algo donde lo que hay que cambiar, y que es un hábito cultural que se autoperpetúa, es la predisposición con la cual uno entra a la conversación. Y grosso modo las dos predisposiciones son, una es por el amor al descubrimiento, donde vos te acercás y justamente te acercás con alguien que idealmente piensa muy distinto que vos, que va a decir cosas que a vos te parecen disparatadas, pero justamente no entras como para ofenderte y para rechazarlo y para escupirlo, sino para escucharlo y ver, y no te va a convencer todas, muchas te van a parecer muy mal, pero alguna de repente estás abierto, te va a hacer pensar, te va a permitir entender por qué otra persona que tampoco es tonta ni tampoco es insensible puede pensar algo tan distinto de vos. Entonces, ese es un ejercicio personal. Yo creo que ese es un ejercicio muy sano. Yo trato de hacerlo todo el tiempo, por ejemplo. Y a mí creo que me ayuda. Y creo que es un ejercicio que es bueno y que es menos difícil de hacer de lo que parece. ¿Qué rol, para ir cerrando, juega la compasión en eso? Porque me parece súper interesante cuando te metes en ese tema en el libro, eh, cómo llegás desde la ciencia a esa palabra que por ahí mucha gente la asocia a otras cosas, ¿no? Sí, de hecho, como vos lo describiste, antes era exactamente así. Esto está al final del libro y está un poco al final de mi camino de investigación. O sea, yo fui llegando a eso progresivamente. Eh, la compasión se confunde primero con la empatía, ¿no? Es como un error muy típico porque la empatía es como un poco imitar el sentimiento del otro, ¿no? Como una persona está triste, vos estás triste, una persona se ríe, vos te ríes, una persona bosteza, vos bostezás. La compasión, justamente vos podés separarte del sentimiento del otro, pero vos tenés un ánimo de resolverlo. Vos lo observás, lo entendés y tenés un ánimo, y eso es algo que funciona como un corazón de la motivación. El ejemplo clásico de la compasión es la enfermera o el enfermero. Es una persona que, digamos, intenta que otra persona sufra menos y hace algo para que esa persona la alivie, la amaina, un doctor, una madre, un padre, un tío, un amigo. Y entonces vos podés pensar cómo se relaciona la compasión con lo que hablábamos antes, es que vos podés pensar como que en los vínculos humanos hay como un eje que separa una predisposición, que tiene que ver con lo que hablábamos. Un eje es el eje crítico y juicioso. Es un énfasis posible, no está ni bien ni mal, es posible. Es un énfasis en el cual vos observás a alguien y tu perspectiva es qué puedo hacer para que esa persona tenga una performance mejor de la que tiene. ¿No? Entonces vos puedes pensarlo como el padre de Agassi, Agassi jugando al tenis, y el padre diciendo trabaja más, está como su foco es que Agassi sea el mejor tenista del mundo. Y es más vertical, ¿no? Esa mirada tiene un condimento vertical también esa mirada. Condimento vertical, tiene un condimento juicioso en el cual hay algo bueno, algo malo, y una predisposición y hay un objetivo en el cual vos querés que esa persona mejore en algo que a vos lo estás juzgando y te parece que puede ser mejorable. Eso puede ser un desempeño deportivo, puede ser una idea, puede ser una manera de expresarse, puede ser una manera de vestirse, puede ser cualquier de esas. Y otra mirada muy distinta, opuesta en realidad, no es la mirada que te acabo de decir primero es como muy reactiva. O sea, vos estás parándote y el otro te está hablando y vos estás pensando, ¿está bien o está mal lo que estás diciendo? ¿Es correcto o incorrecto? Hay otra manera en la cual vos te separás justamente de eso, de si es correcto o no correcto, y te preocupas más en qué es lo que la otra persona está experimentando, qué es lo que está sintiendo, y entonces tu foco ya no es en corregir sus ideas o lo que hace, sino el foco compasivo de cómo hacer para que esa persona se sienta mejor. Si vos lo pensás, por ejemplo, para que hablamos antes, una pelea de tráfico típica, en general las dos personas se bajan porque uno está pensando si tenés razón o no, me tocaste, pero vos me cerraste. Es decir, el foco ahí es un foco completamente juicioso. Es un juicio, es un tribunal. Vos te bajás y vos pensás que tenés razón y esa razón atribuye un montón de cosas para resolver eso, incluida pelearte, romperle la cara, hacer una cantidad de cosas. Otro foco posible es chocaste, vos te bajás y te preguntás a la persona, ¿está bien? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Cambiaste, es muy radical y es muy distinto. Y también, por supuesto, cómo estoy yo. Y las dos personas bajan de esa manera. Entonces, un ejemplo, el que para mí es más cándido de todos esos, es en la maternidad y en la paternidad, porque justamente ahí uno, y por una buena razón de ser, paradójicamente muchas veces pierde la compasión
y se vuelve justamente mucho más juicioso y mucho más crítico porque vos tenés un ánimo muy grande de que tu hijo le vaya lo mejor posible. Entonces, a veces se te olvida, y creo que ahí es donde vos entrás en la idea del liderazgo, en que para que le vaya lo mejor posible, no solo tenés que atormentarlo con ideas y con instrucciones, sino a veces de abrazos y de cariños y de palabras que lo sanen. Y si querés, cerramos. Esta es una anécdota, digamos, es como un poco mi muletilla, pero creo que es muy útil, por lo menos a mí me sirve mucho para entender esta idea. Creo que algo que parece abstracto lo ancla de una manera como muy, muy clara, que es, otra vez antes hablábamos de ayudar en la calle, ¿no? Si una persona se tropieza por la calle y se cae, cualquier persona que está pasando, cualquiera, aunque sea la peor persona del mundo en general, se acerca y le dice, señor, señora, ¿está bien? ¿Puedo hacer algo? Eso es compasivo. A vos no te preguntaste si esa persona tendría que haber caminado más rápido, caminado más lenta. Es decir, espontáneamente y sin que nadie te lo pida, el modo que a vos te sale es un modo compasivo. En cambio, si el que se cayó es tu hijo o tu hija o tu empleado o vos mismo, ahí lo que uno dice es, te dije 100 veces que no corras, o qué pelotudo, por qué tendría que haber ido más lento, tendría que haber visto esto. Y la pregunta es, ¿por qué uno con las personas que más quiere, uno mismo, a su entorno cercano, su grupo de trabajo, uno no le sale esa predisposición de lo primero es decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Cómo te sentís? Darle un abrazo. Y ahí es interesante porque la ciencia mostró justamente que cagar a pedos a alguien que le está pasando mal no sirve, no mejoran. Es decir, eso también es un hecho empírico. Entonces, ese es un reflejo que tiene, si querés, como en algún lugar remoto una buena intención, que vos querés que no se caiga nunca más, tenés mucho miedo que lo pise un coche, tenés miedo que se lastime, y como tenés tanto miedo querés educarlo y educarlo y educarlo, pero resulta que ese estímulo termina siendo nocivo y no termina resultando en aquello que uno querría y sería mucho mejor simplemente darle un abrazo y al día siguiente, cuando está tranquilo, está calmado, juntarte y preguntarle, bueno, ¿qué podemos hacer para que no te caigas otra vez? ¿Qué te parece poder ser cambiado en un ámbito mucho más tranquilo? Y esto mismo lo puedes trasladar a una experiencia de trabajo entre un líder y es exactamente igual. Claro, me viene a la cabeza esa imagen de hace no mucho tiempo en el colegio te pegaban hasta que entendieses y hoy por ahí a veces en muchos colegios es al revés, es como no hay posibilidad es como un equilibrio, ¿no? Y bueno, che, para cerrar espectacular todo, mil gracias y te quería hacer una última pregunta que le hacemos a todos acá, que es si tuvieras a Mariano de 18 años acá, se suma al Zoom. ¿Qué pasaría? ¿Qué conversación ocurriría? ¿Qué le dirías o qué le preguntarías? O qué... Eso. Es que yo, la verdad es que no hay algo que, es decir, de algo como que aprendí que le diría como que cambia el foco, la perspectiva, no sufras esto. Yo creo que yo no le diría nada de eso. Yo creo que tuve una vida equilibrada me di 300 tropezones, me caí 1000 veces, me equivoqué en 200 cosas, me preocupé por cosas que no valía la pena preocuparse, me enamoré en historias que no me llevaron a que hubiese sido mejor que no me meta. Pero creo que tenía que recorrerlas esas. No me pediría, es decir, y creo que si me hubiese dicho, y también es como un buen ejemplo ese porque ese ejercicio, el ejercicio que un padre hace con un hijo también, ¿no? Vos le decís como tratás de decirle todas las cosas, y a veces creo que hay que darse cuenta que hay cagadas que hay que hacer, ¿no? O sea, no todas, ¿no? Algunas no, o sea, hay algunas, pero yo creo que más o menos es las cagadas que creo que uno tiene que hacer y que no. Eh, entonces, no sé, creo que tendría como una conversación. A mí me gusta cuando se juntan. Nosotros nos fuimos hace 7 años de Buenos Aires a Madrid y volvemos seguido a Buenos Aires y mis hijos mantienen muchas amistades, amigos muy queridos. Y a lo mejor no se ven durante 2 años o un año y medio y se ponen a los 2 minutos a jugar a la Play es decir, quiero decir, sin formalidad, sin protocolo, sin. No es que hablan de las cosas más importantes de la vida y de todo. Y si yo tuviese una conversación conmigo a los 18 años, me gustaría que fuese así. Como no esa conversación en la que te das las recetas importantes de la vida, sino la conversación que tenés con cualquier amigo y que hablas de las cosas. Me encantaría hablar así, en esos términos, sin solemnidades, sin grandes consejos, sin grandes pautas, sin decir todo lo que hay que decir. No del lugar en el que le doy clase a mi adolescente ni mi adolescente, sino simplemente que charlamos. Sí me gustaría eso, como poder acercarme un poco más
a aquel que como y mirar, como encontrarme con ese lugar, me encantaría hablar, pero te diría que casi de cualquier cosa, digo, de juntarme a hablar de cómo terminó el partido el domingo y, esas cosas medio más llanas de la vida. Espectacular. Mil gracias, Mariano. Un placer y todo lo mejor en tu camino, como sigues. Abrazo grande.